Hoy les voy a compartir este tema que le puse amando a los pobres, o le puede poner usted ayudando a los pobres, como quiera. A mí me gustaría ponerle amando a los pobres. Hay pobres de todo tipo. Hay pobres que son pobres por ciertas cosas, no quiero mencionarlas por no lastimar a nadie, porque hoy no quiero hablar de los pobres que son pobres de forma negativa. Voy a hablar de los pobres que son pobres de forma positiva, porque la Biblia menciona por qué hay pobreza. Y hay pobreza por muchas cosas, a veces por cosas que no hacemos o porque hay pecado, etcétera. No quiero hablar de eso. Yo quiero hablar de los pobres positivamente, porque hay quienes puedan pensar, ese es pobre, pues que trabaje, es pobre porque no busca a Dios, es pobre porque está en pecado, es pobre por eso. No quiero hablar de eso, la Biblia sí habla de eso. Hoy no quiero hablar de los pobres de forma negativa, voy a hablar de los pobres de forma positiva, si me permiten. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti, Señor, para suplicarte que inclines tu oído y escucha la oración que hacemos hoy delante de ti y nos respaldes con el poder de tu Espíritu Santo, y que mientras yo predico esta palabra, que tu Espíritu Santo esté obrando en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, poniendo el querer como el hacer por tu buena voluntad en el corazón de cada uno, el amar a los pobres y el ayudar a los pobres. Señor, ora a ti que esta palabra pueda generar esa fe que nos lleve a hacer lo que a ti te agrada, que pueda generar esa fe que nos lleve a ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados, ayudar a esa mamá que no tiene quien le dé un gasto, a esa mamá que fue abandonada por un padre y le dejó con 3 niños o 4. Queremos, Señor, que ayudar a ese papá que no tiene trabajo y que no ha podido, Señor, salir de esa situación ni de sacar a su familia de la pobreza. Queremos ayudar a esos chicos que están a veces ganándose una moneda en los semáforos, limpiando parabrisas. Señor, no los queremos juzgar. No quiero hablar negativamente de ellos, porque hoy tú has puesto en mi corazón hablar solamente positivamente de ellos, así como tú estás interesado en ellos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así, Señor, que ese interés también haya en el corazón de cada uno de los que estamos aquí para ayudar a los pobres. Y ayúdame a mí, Señor, y úsame como un instrumento para hacer llegar este mensaje, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya les dije, el tema le puse como título ayudando a los pobres, o le pondría mejor amando a los pobres. Podría predicar del nacimiento de Jesús, como muchos a lo mejor lo hacen en este mes, pero no lo voy a hacer. Hoy voy a predicar de algo muy importante, de lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que hagamos. Creo yo, estamos terminando el año 2023, y qué mejor que terminemos también de leer la Biblia. Yo espero que usted le esté leyendo diario, y espero que también terminemos el año buscando a Dios en el templo como lo estamos haciendo hoy, y que lo hagamos también el viernes, que hay tiempos de oración, que se vengan, y que lo hagamos el próximo domingo y el último domingo, y empecemos el año buscando del Señor sin dejarnos de alimentar espiritualmente por lo menos los domingos. Estamos terminando el año 2023 y debemos de buscar a Dios en todo lugar por medio de la oración. Y qué mejor, repito, que empezar el año 2024 leyendo la Biblia y buscándole en el templo y en todo lugar por medio de la oración, como lo hemos hecho cada fin de año y cada principio de año, haciendo lo que agrada a Dios. Y entre las cosas que agradan a Dios está el acordarnos de los pobres y darles de comer y darles una ayuda. Por eso es lo del pozole, para compartirlo con ellos. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, en la traducción Dios habla hoy, dice en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, verso 25, dice: pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad, y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Es por ello que hoy los quiero animar
a que estemos atentos a lo que el Espíritu Santo dice para que lo hagamos y no seamos oidores olvidadizos, engañándoos a vosotros mismos. Si usted oye hoy que Dios quiere que ayude a los pobres, no lo olvide. No se haga de la vista gorda ni nos hagamos los sorditos, porque si queremos ser felices tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, como lo dice el apóstol Santiago en su carta en el capítulo 1, verso 25. El objetivo de este tema, dar ayuda a los pobres. No faltará quien diga, este tema no es de mi interés. Pues déjeme decirle que debería de serlo, porque es algo que Dios quiere que hagamos y de ello depende el éxito o felicidad que queremos para el 2024. Ya le estoy hablando de lo que queremos. ¿Qué quiere usted? Usted ya debe estar pensando, ¿qué quiero para el 2024? Quiero que mi matrimonio se mantenga estable, quiero que mi familia sea librada de caer en tentaciones, del vicio, del alcohol, del adulterio, de la fornicación, de la mentira, de las groserías. Quiero todo eso. Quiero que me vaya bien a mí y a mis hijos el 2024. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? A empezar el año buscando a Dios, congregándonos, leyendo la Biblia y ayudando a los pobres, empezando el año. El último domingo de este año vamos a ayudar a los pobres dándoles algo. Desde ahorita lo estoy promoviendo para que nadie diga, es que yo no sabía, o es que a mí se me olvidó. Bueno, pues a lo mejor usted no quiere hacerlo, pero Dios está hablando a tu vida y a mi vida acerca de qué debemos de hacer para que nos vaya bien el 2024. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudar a los pobres. Fueron y son muy importantes los pobres para Dios, tanto así que por medio de su palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, da instrucciones a su pueblo acerca de cómo ayudarlos. Por ejemplo, un día sábado, día de descanso del pueblo de Israel, un día sábado, día de descanso judío o día de reposo del pueblo de Israel, Jesús fue invitado a una cena que organizó un gobernante o jefe de los fariseos. En esta cena no había ningún pobre, no había ninguno, no había gente común, solo había gente del nivel del gobernante, gente que le podía regresar el favor. Al ver esto, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 14, versos del 12 al 14, que nuestro Señor Jesucristo dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. En otras palabras, Jesús le dijo al anfitrión, cuando hagas comida o cena, no invites a gente que te pueda devolver el favor. Invita a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te podrán dar nada a cambio, pero Dios te lo recompensará el día que resuciten los justos. En este tema es muy importante que ustedes y yo tomemos en cuenta a los pobres para invitarlos el domingo 31 y último día del año a que reciban una ayudadita para que empiecen el año teniendo algo en su despensa. Ellos no nos podrán dar nada a cambio, nada, ni queremos que nos den nada. Pero como dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas 12, verso 14, nos será recompensado en la resurrección de los justos. Dentro de los planes de Dios siempre han estado los pobres de la tierra. ¿Están en su mente los planes de los pobres vecinos que tiene usted a su lado o atrás? A lo mejor sí, a lo mejor no, y a lo mejor ni siquiera había pensado en eso.
Y a lo mejor Dios ha permitido que haya pobres cerca de usted para probar su fe y su amor para con ellos. No lo sé. Pero dentro de los planes de Dios siempre han estado los pobres de la tierra, y Dios espera que también estén en los planes de cada uno de nosotros ayudar a los pobres. Desde que Dios les dio los mandamientos a su pueblo, les dejó muy en claro que cuando llegara el tiempo de la cosecha, lo que estuviera en la orilla y lo que se les cayera a los segadores o a los que estaban recogiendo la cosecha, tanto el grano como de las uvas, sería para los pobres y para los extranjeros. Ahí nos damos cuenta cómo Dios, desde que dio los libros de la ley, le mostró al pueblo de Israel que siempre iba a haber pobres entre el pueblo, y que ellos siempre tenían, los que tuvieran mucho o poco, tendrían que ayudar a los que no tenían nada dentro del pueblo. Por eso les dejó esta ley. Cuando tú vayas a cosechar, les dice: deja todo lo que está a la orilla, y lo que se te caiga no lo recojas, eso va a ser para los pobres y para los extranjeros. Dice el libro de Levíticos capítulo 19 del 9 al 10. Ay, hermanos, no escucho ni un amén. Aleluya, gloria a Dios, que Dios me está hablando. Anímenme a seguir con el tema, pero es que no estamos pensando realmente en los pobres. Y a lo mejor no nos damos cuenta, y por eso hay pobreza, por eso hay escasez en nuestra vida, porque no hemos sabido atender y ayudar a un pobre durante el año o a empezar el año. Dice el libro de Levíticos 19 del 9 al 10: cuando ciegues la mies de tu tierra, es cosechar, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, el Señor vuestro Dios. Lo firma, Se lo voy a leer en la Biblia, traducción del lenguaje actual, que dice: cuando recojan sus cosechas, no corten las espigas que crecieron en los bordes del campo, ni levanten las espigas que queden en el suelo. Tampoco corten hasta el último racimo de uvas, ni levanten la fruta que se les caiga. Dejen todo eso para los pobres, sean israelitas o refugiados en el país. Yo soy el Dios de Israel. Hermanos, hermanas, escucha lo que el Espíritu Santo está hablando a tu vida, y no endurezcas tu corazón para ayudar a los pobres. He escuchado a cristianos con mucho conocimiento hablar mal de los pobres, de los necesitados, cuando nunca deberíamos de estar juzgándolos, sino más bien deberíamos de tener en nuestro corazón ese ánimo para compartir 20 pesos, 30 pesos, 1 kilo de tortilla, 1 kilo de huevo a un pobre, en lugar de estarlos criticando y juzgando. Es que es un flojo, es que es esto, es que es negligente, es que no lee la Biblia, es que... Olvídate de eso. Ahorita estamos hablando positivamente de los pobres. A lo mejor lo que Dios dijo que se dejara para los pobres no los sacó de la pobreza. A lo mejor lo que hoy en día le compartamos a los pobres no los saca de la pobreza, pero Dios no los olvida, y les dejó a los israelitas como mandamiento que les dejaran parte de lo que iban a cosechar, y se los dejó como un decreto divino. Eso quiere decir que alguien con autoridad dejó establecido que se ayude a los pobres. Por eso se los dije, y se los dejó como un decreto divino. Es por ello que se los repitió en el mismo libro de Levíticos, capítulo 23, verso 22. Una vez más lo repite el Señor. Dice así: cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, el Señor vuestro Dios. Nuevamente lo firma. ¿Qué quiere decir? Lo está decretando. Está declarando que eso nadie lo puede cambiar.
lo tenemos que hacer, porque el que lo manda es la máxima autoridad en el cielo y en la tierra, es Dios. El que no lo haga está desobedeciendo a esto. Se lo repitió Dios para hacerles y hacernos entender que esto era algo muy importante, no olvidarse de los pobres o ayudar a los pobres. Era y es algo que el pueblo de Israel y nosotros tenían y tenemos que hacer, porque Dios lo mandó y lo sigue mandando, porque la palabra de Dios es para hoy también. Está escrito, Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es para hoy ese mandamiento. De acuerdo a la ley de Dios, se debía y se debe de ayudar a los pobres, como dijo Jesús: cuando hagas una cena, invita a los pobres. Y yo aquí les quiero animar a que en estos días, si hacen cena, si el 24 hacen cena para dar las gracias a Dios por haber enviado a Jesús a salvarnos, si usted hace cena, invite a alguien pobre y atiéndalo con mucho amor, porque ellos no te pueden dar nada a cambio, y Dios te lo recompensará en el día de la resurrección de los que hacen justicia o de los justos. Y tanto judíos como cristianos lo debemos de hacer, y con que nada más por hacerlo, nada más porque es un mandamiento, no, le tenemos que poner ese sentimiento hermoso que se llama amor. Cuando tú atiendes a un pobre con amor, ¿cómo lo atiendes? Lo atiendes como si fuera alguien bien importante. Lo atiendes como si fuera alguien muy importante, como si fuera el presidente, como si fuera el director de una escuela, como si fuera, o sea, lo atiendes con mucho cuidado. Oye, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto en saludarte. Oye, quiero invitarte a participar con nosotros, a estar con nosotros hoy. Voy a preparar una cena, una comida, y quiero invitarte. Nos gustaría que estuvieras con nosotros. Sería un privilegio para nosotros que te sientes a la mesa con nosotros. No es burla, ni es darles el avión. Lo tenemos que hacer con amor, y cuando lo haces con amor, le dices a la persona y te sientes privilegiado y le empiezas a atender con mucho cuidado. ¿Qué se te ofrece? Mira, aquí está un cafecito, aquí está un postre, aquí está un panecito. Y a lo mejor a esa persona hasta le dices: y también te tengo este paquetito, llévatelo para que lo disfrutes en casa con tu familia. ¿Qué va a hacer ese hombre o esa mujer pobre a la que le ayudaste con amor? ¿Qué va a hacer? Va a glorificar a Dios, va a creer en Dios, porque mucha gente pobre está tirada allá afuera. Y le dices: ¿crees en Dios? Y dicen: ¿cómo voy a creer si mira cómo estoy? ¿Y por qué están así? Porque no hemos hecho caso nosotros y no hemos tenido en nuestro corazón hacer lo que Dios dice que hagamos: ayuda al pobre. Si ayudamos a los pobres, esos pobres van a glorificar a Dios. Hay gente que lava ropa, hay mamás que planchan y todo el día se parten el lomo ahí planchando, lavando ropa para tratar de darle algo de comer a sus hijos. Hay muchos, pero hay que buscarlos. Tanto judíos como cristianos lo debemos de hacer, de ayudar a los pobres. ¿Y con qué? Con amor. Si no, no sirve. Si no lo hacemos con amor, no sirve. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 3: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Así que cuando das una moneda al de los parabrisas, dásela bien, dásela con amor. Dile: ten, gracias por limpiarme el parabrisas. Le damos gracias a Dios porque pues hemos pasado ahí por los parabrisas, y Dios me mueve a no hacerle el feo, a no voltear la cara, a no rechazarlos diciéndoles: no me lo limpies. A veces está limpio el parabrisas, pero ya me conocen, llegan y le echan, y ya también dicen: no, pastor, y ya les he dicho que se vengan el fin de año para darles una despensa.
de tantos días tantos años que le estemos dando, hermanos, ellos van a creer en Dios, ellos van a simpatizar con el cristianismo y van a entender algún día que tienen que ir al templo a alabar y adorar el nombre del Señor y entregar su vida a Cristo. Es una forma de sembrar el amor de Dios en ellos para que crean en Dios y empiecen a buscar a Dios. Y lo tenemos que hacer con amor. A veces le digo, no te preocupes, está limpio, pero ten tu moneda, Dios te bendiga. Cuídense, chavos, o cuídense, muchachos, Dios los ama. Gracias, pastor. O sea, yo me siento tranquilo, mi conciencia está tranquila. Cuando tú cierras tus ojos para no ver y cierras tu mano para no ayudar a un pobre, tu conciencia está mal. Pierdes hasta el gozo para alabar a Dios, pierdes hasta el gozo para servirle, pierdes hasta el gozo por leer, pierdes hasta el gozo por orar, cuando no estás ayudando a un pobre, cuando tienes poder para hacerlo, porque escrito está: al que sabe hacerlo bueno no lo hace, él es un pecadote. Ya no tenemos justificación. Usted sale de aquí, ve un pobre, si trae algo en la mano, en la bolsa, se lo da con amor y le dice: ten, Dios te ama y yo también, ahí luego nos vemos. Los hace sentir bien, no les hace sentir que les estás dando limosna, les hace sentir que Dios los ama. Eso va a hacer que tu conciencia esté tranquila y vas a venir con gozo y alegría a alabar al Señor, porque cuando tú haces el bien allá afuera, el Señor te recupera el gozo de tu salvación y vienes: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Pero cuando hay pecado en tu vida, no tienes gozo para buscar a Dios, como le pasó al rey David, y lo comentamos en el tema anterior. El rey David un día pecó y perdió el gozo de su salvación, y se arrepintió y le dijo: Dios, perdóname, quiero que me limpies con mi hisopo, quiero que me limpies de toda mi maldad y quiero que me regreses el gozo de mi salvación. Lo había perdido por el pecado. Cuando usted deja de ayudar a alguien, a los pobres, usted está pecando y pierde el gozo por las cosas de Dios, pierde el gozo por la oración, por la lectura, por congregarse, por servir a Dios. Hermanos, hermanas, cristianos y cristianas que están aquí y los que escuchan el mensaje en YouTube, el ayudar a los pobres es algo que no podemos pasar por alto los que queremos en el futuro entrar al reino de Dios. Pero en el presente, Dios promete que bendecirá a quienes ayudan a los pobres. Dios promete que no le va a faltar nada a los que ayudan a los pobres, porque está escrito también: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso vas a cosechar. Dice el libro de Proverbios, capítulo 19, verso 17, en la Biblia traducción del lenguaje actual, dice: si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. ¿Quién va a pagar? Dios. Es que no dicen: ay, ¿cómo me va a pagar? Ni cuenta te das, y Dios te ha estado bendiciendo mucho. Cuando tú das a los pobres, empiezan a llegar bendiciones y ni te das cuenta que está llena tu despensa, ni te das cuenta que el gas te rinde más, ni te das cuenta que pagan menos luz, ni te das cuenta que gasta menos gasolina tu carro, ni te das cuenta que no se te descompone tan seguido, ni te das cuenta que no se te desvielan los carros, no te das cuenta de nada. Y cuando no das a los pobres, se te ponchan las llantas, se te descompone el carro y se te descompone todo. ¿Qué tan importantes son los pobres para Dios? Que Dios mismo dice: lo que le des a un pobre es como si me lo prestaras a mí y yo te lo voy a pagar. Y Dios espera que seamos obedientes y que ayudemos a los pobres. Pues dice el Salmo 34, versículo 10: temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. La palabra temed al Señor también significa obedecer al Señor. En otras palabras, pues nada falta a los que le obedecen, o de acuerdo al tema, pues nada falta a los que ayudan a los pobres. Como ley o mandamiento, es un deber de nosotros como hijos de Dios dar ayuda a los pobres. Si Dios es bueno,
y nos da lo que necesitamos, nosotros como hijos de Dios tenemos que imitar a Dios y obedecer a Dios y ayudar ¿a quién? A los pobres. Y ayudar a los pobres es como una prueba que nos pone Dios a cada uno de nosotros. Dios te puede probar a ver si me obedeces. Si te pone un pobre en la calle hoy y te pone un vecino que está bien pobre y que tú lo miras que no tiene para su gas, no tiene para su comida y todo eso, y Dios te pone esa prueba para ver si tu fe es genuina o es falsa, para ver si eres obediente o no eres obediente. Le digo, si Dios te pone un pobre o varios pobres, es como una prueba. Dice Dios en el libro de Proverbios de la Biblia, traducción del lenguaje actual, en el capítulo 28, verso 27, el que ayuda al pobre siempre tendrá de todo. El que no ayuda al pobre terminará en la desgracia. Hay un hermano que no se congrega aquí desde hace tiempo, pero ese hermano tiene en su corazón siempre ayudar a los pobres. ¿Y sabe cómo está? No le falta nada ni a él, ni a su esposa, ni a sus hijos. Y así he conocido gente que es muy generosa con los pobres y todo, y no les falta nada. Hay gente que hasta ni conoce la palabra y ayuda a gente pobre en estos días, hasta compran despensas y las dan y no son cristianos. Y es gente que no, tú los miras, no les falta nada. ¿Por qué? Porque Dios no es mentiroso. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él promete con su boca lo cumple con su mano poderosa. Y aquí dice, el que ayuda al pobre siempre tendrá de todo. El que no ayuda al pobre terminará en la desgracia. El que no ayuda a los pobres siempre anda limitado en todo. Esto me recuerda a lo que un día escuché en una enseñanza de un rabino de Polanco, porque en Polanco hay muchos judíos y hay sinagogas y hay rabinos. Y un día fui por allá a comprarle el pan ácimo en una tienda judía para tomar la cena del Señor, y la dueña del local nos regaló unos CDs, y en uno de esos, un CD, venía una enseñanza acerca de lo que hacían los judíos ayudándose uno a los pobres judíos. ¿Sí? Esto me recuerda lo que un día escuché en esa enseñanza de ese rabino de Polanco, el cual dijo en su enseñanza que un judío rico en día lunes en las oficinas de su empresa recibía a judíos pobres para darles ayuda económica. Pero en cierto lunes ya era muy tarde y seguían llegando pobres a su oficina. Y ese día dijo: Dios, ya no me mandes más pobres, tengo que ponerme a trabajar. En cuanto él dijo, ya no me mandes más pobres, el último que quedaba se salió de su oficina y ya no esperó la ayuda económica. Salió sin recibir la ayuda. Y ese mismo día, enseguida, llegaron a la oficina los de Hacienda y le hicieron una auditoría, y salió tan mal que tuvo que pagar una millonada. Y esto me recuerda, y esto va de acuerdo a lo que dice Proverbios 28, verso 27, que dice: el que ayuda al pobre siempre tendrá de todo, y el que no ayuda al pobre terminará ¿en qué? En la desgracia. Cuando este judío dijo, ya no me mandes más pobres, le llegó la desgracia. Le llegó a Hacienda y tuvo que pagar una millonada. Cuando tú cierras la mano, creo yo, a un pobre, en lugar de tener de todo, vas a empezar a tener escasez. Bíblicamente lo estoy leyendo. Dice ahí, el que ayuda al pobre siempre tendrá de todo, y el que no ayuda al pobre terminará en la desgracia. Les he mandado mensajitos grabados y les he dicho: hermano, hermana, te invito a que visites, te des un tiempo para visitar a un pobre, a una familia pobre, y le invites y la traigas el domingo. 1 o 2 mensajes. ¿Cuántos hicieron caso? No lo sé. Pues los quiero invitar a que trabajemos para el Señor,
antes de que termine el año y traigamos a los pobres que conozca usted. Tráigalos, les vamos a dar algo. Hoy, los que vengan que son pobres, les vamos a dar un boletito y con ese boletito le vamos a entregar una despensa al final de año. Y dentro de 8 días los pobres que traiga usted, les damos el boletito y se los damos y les damos despensa a final de año. Dios proveerá. No sé, apenas están estas despensas, no sé cuántas vayan a llegar, pero si llegan muchos pobres, seguro que Dios me va a hacer llegar lo que necesitamos para darle a los pobres, porque Dios está mirando nuestro corazón. Amén. Entonces, hermano, hermana, si tú no ayudas a los pobres, si no los tienes en tu corazón ayudarlos, ni lo has hecho, ¿por qué crees que hay necesidad en tu vida? Porque no lo hacemos. Aquí dice: el que ayuda al pobre siempre tendrá de todo, y el que no ayuda al pobre terminará en la desgracia. Y le repito, conozco un gran hermano al que amamos mucho junto con su familia, que siempre ha ayudado a los pobres y no le falta nada. Dios es fiel a sus promesas, amén. En Lucas 14:14 Jesús dijo: bienaventurados los que dan a los pobres, porque ellos no te lo pueden devolver, pero es Dios quien te lo pagará. Y Proverbios 28:27, después del punto y coma, dice: el que no ayuda al pobre terminará en la desgracia. Hay versos en la Biblia que debemos de considerar básicos para nuestra vida espiritual y nos los aprendemos. San Juan 3:16, ¿quién se lo sabe? Todos, yo creo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. ¿Sí? Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, orare, se humillare y se convirtiere en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. No lo sabemos. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos a la alfolilla y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Apocalipsis 1:3. Bienaventurados los que leen y oyen y guardan las palabras del libro de esta profecía. Y puedo mencionar un montón de textos bíblicos. Salmo 23, muchos se lo saben de memoria. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor estaré por largos días. Nada me faltará. Nos grabamos esos versículos, pero ¿cuántos versículos nos hemos grabado acerca de que ayudar a los pobres? Eso es lo peligroso o lo grave. Hay versos en la Biblia, repito, que consideramos básicos para nuestra vida espiritual y nos los aprendemos, pero dentro de esos versos nos deberíamos de aprender los que hablan acerca de ayudar a los pobres, porque es algo que Dios espera que hagamos en el 2024, y son de los versos en los que Dios promete bendecir a los que ayudan a los pobres o a quien obedece a Dios para ayudar a los pobres. Porque aquí no lo mando yo, es Papá Dios quien le está hablando a usted y me está hablando a mí. Ayuda, Santos Franco, a los pobres. Y los estoy provocando al amor y a las buenas obras. Y los estoy invitando a que muestren el amor haciendo buenas obras a los pobres. Dice el Salmo 41, versos del 1 al 3. Dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. Miren qué promesa, qué promesas nos da. Dice ahí: en el día malo lo librará Dios, y Dios lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra
y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Dios lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Hay hermanos y hermanas que he visto que están enfermos y son hermanos que ayudan a la gente, que ayudan a los pobres. ¿Saben qué? Voy y los visito y habían de ver qué bonito los atienden en casa. Están enfermos y todo, pero su cama bien arregladita, el esposo les ayuda, la esposa ayuda. Y uno dice, bueno, ahí se cumple esa promesa. Dios los sustentará sobre el lecho del dolor, bullirás toda su cama en su enfermedad. Es una promesa que Dios da ¿a quién? A los que ayudan a los pobres. No estamos exentos de enfermarnos. Cualquiera nos podemos enfermar, pero si tú ayudas a los pobres, dice el Señor, Él va a hacer que esa enfermedad recibas un tratamiento especial, que Dios te va a levantar y te va a sanar. Cualquiera que está terminando el año y quiera que el próximo año le vaya bien, debe de tomar en cuenta estas promesas o tema. Dice el Salmo, bienaventurados los que piensan o en los que tratan bien a los pobres. Y luego nos da 3 promesas que Dios le dará a los que tratan bien a los pobres. Claro está que esto implica ayudar a los pobres. Primer promesa, en el día malo o en el día que haya problemas, ese día Dios los salvará o rescatará. Segunda promesa, que está en el Salmo que acabamos de leer, el Señor los protegerá y los librará de sus enemigos. Tercera promesa, cuando se enfermen, Dios les dará fuerzas y les devolverá la salud. Como lo dije al principio, los pobres son tan importantes para Dios que desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y en el tiempo de los apóstoles eran y son importantes los pobres. Tanto así que el apóstol Pedro, Juan y Jacobo un día hablaron con el recién convertido Pablo para recomendarle que no se le olvidara atender a los pobres a donde fuera, tal como está escrito en la carta a los cristianos de Galacia. Vamos a ver lo que acabo de mencionar está en el libro a los cristianos de Gálatas, en el capítulo 2, verso 9, que dice el apóstol Pablo, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, bueno, hago un paréntesis, Cefas es Pedro, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, esto lo está diciendo el apóstol Pablo, dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Jacobo, Pedro y Juan se separaron de Pablo y Bernabé. Y al separarse, Jacobo, Pedro y Juan le dicen a Pablo y a Bernabé solamente que cuando vayan a predicarles y miren a los pobres, no se olviden de ellos, los tienen que ayudar. Y dice Pablo, por lo cual yo procuré hacer eso con diligencia. Algo que Pablo atendió con diligencia, prontitud. Dice el verso 10, y es algo que también nosotros los cristianos de hoy debemos de atender con diligencia, que nos acordemos de los pobres. Y no solo que nos acordemos, sino que los ayudemos, porque está escrito, el que da al pobre, a Dios le presta y Dios se lo recompensará. Es parte de lo que debemos hacer los cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Es parte de lo que debemos de hacer los cristianos de hoy, como dijo el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. En conclusión, hermanos y hermanas, estamos terminando el año.
Y lo debemos terminar leyendo la Biblia y orando a Dios todos los días en su casa o en cualquier lugar. Y el domingo, que es el último día del año, lo debemos de empezar como lo hemos hecho en otros años, trayendo lo que hemos llamado primicias, las cuales se las entregamos a los pobres y necesitados, empezando por los de la congregación y después los pobres que vengan o traiga usted. Y estaremos visitando a la gente pobre de este pueblo y a la gente pobre de Santa María del Rosario, si Dios nos permite. De acuerdo a las promesas de Dios, el ayudar a los pobres, nos promete Dios que no tendremos pobreza, tal como está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 27, dice: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Creo yo que todos queremos que nos vaya bien el 2024. Pues una de las mejores formas es ayudando a los pobres, empezando el año. Y vamos a empezar el año dando a los pobres. Póngase de pie un momento. Yo no sé, hermano, hermana, a cuántos pobres ayudaste este año. A lo mejor nomás lo hicimos cuando empezó el año pasado, que le dimos las despensas a los pobres, y después lo tenemos que seguir ayudando. Esto es para empezar bien el año. Pero después que pasa un mes, 2 meses, 3 meses o una semana y encuentras un pobre por ahí, tú abre tu cartera y saca y dale algo de lo que tienes, no de lo que no tienes, porque Dios no quiere que tú andes pidiendo prestado para ayudar a un pobre. Dios no quiere que tú andes endrogándote para ayudar a los pobres. No, Dios pide que des de lo que tienes. No salgas con que pues no tenía nada y se lo di todo y resulta que hoy no tengo para darle de comer a mi esposo y a mis hijos. No es así. Usted tiene que dar de lo que tiene, no lo que no tiene. Dios nos va a demandar si tenemos poder para hacerlo y no lo hacemos. Eso sí nos lo va a demandar. Nos puede decir: me viste pobre y no me diste de comer, no me diste de vestir. Entonces, hermanos, ¿y cuándo fue eso? El día que viste un pobre ahí en Chilpa, el día que viste un pobre ahí en Chinconcuac, ahí por San Salvador Atenco, ¿cómo se llama ahí por donde viven uno que otro que está por ahí que le estoy tirando una pedradota? Viste un pobre por allá por Santa María del Rosario, allá en Achotlán, y volteaste y dices: ay, que trabaje flojo. Y ese era yo, te va a decir Jesús. Y te puse a prueba y reprobaste, mi hija o mi hijo. Hemos reprobado en este año, le hemos cerrado la mano a algún pobre. Mire, mejor le pedimos perdón, porque yo creo que sí lo hicimos, ¿o no? Ayudamos a algunos, pero a algunos les cerramos la mano y a lo mejor hasta los criticamos. ¿Por qué no le pedimos perdón a Dios por ello? Y nos comprometemos a ayudar a los pobres cuando tengamos poder para hacerlo y cuando Dios nos lo muestre. Amén. Oramos. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti, Señor, para darte gracias por la palabra que tú has sembrado en nuestro corazón hoy. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú has hablado a mi corazón y me has sensibilizado acerca de ayudar a los pobres y necesitados. Y me has sensibilizado no solamente para ser obediente y hacerlo por mandamiento, porque tú lo mandas, sino porque lo tengo que hacer con amor. Perdóname, Señor, y perdona a esta congregación y perdona a todos aquellos que estamos aquí y que criticamos a los pobres y que le cerramos la mano al pobre y no le ayudamos, o no quisimos mirar al pobre que estaba ahí en la esquina. No quisimos mirar al pobre que estaba pintando los topes para sacarse un centavo. No miramos a esa señora cargando el niño en su espalda, pintando banquetas, Señor, para pedir un peso. No miramos, Señor, a esa señora que está vendiendo en la banqueta sus verduras para sacar un dinero. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, porque a lo mejor
le cerramos la mano a los pobres durante este año. Perdónanos por ese pecado que hemos cometido contra de ellos. Los que los hemos cometido, perdónanos. Y en esta hora, Señor, aquí estamos. Queremos que tú nos guíes con tu Espíritu Santo este año, y que tu Espíritu Santo nos guíe de tal manera que podamos ayudar a los pobres, y lo hagamos con amor. Porque como lo dijo tu siervo Pablo, si yo diese de comer y todos mis bienes para dar de comer a los pobres o ayudar a los pobres, si no tengo amor, de nada me sirve. Dios, aquí estamos dándote gracias, porque creo yo que tú has puesto en el corazón de esta congregación el día de hoy el querer como el hacer, por tu buena voluntad, el ayudar a los pobres. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por sensibilizarme a mí. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás sensibilizando los corazones de esta congregación para que ayudemos a los pobres, porque si los ayudamos, tú dices en tu palabra que vamos a tener de todo y nada nos faltará, y el día que estemos enfermos tú nos estarás atendiendo y tú nos levantarás. Gracias por tus promesas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.